¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Historiadores Estudiando Historiadores. Ah, Ahora tenemos una ocasión especial. Ahora, en vez de un estudiante, entrevistaremos a nuestro profesor, Adam. Bueno, ya empecemos con la pregunta clásica de todos los episodios, es de por qué decidió estudiar historia. Historia. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Alan, por Igual. invitarme a tu programa. No me lo pierdo todos los lunes. A la misma hora. Vamos empezando con la primera pregunta. Fíjate que yo estudié historia también un poco sin saber que iba a estudiar historia. Esto probablemente a mis alumnos ya se los he dicho en algunas ocasiones. A mí me interesaba mucho el cine. Como que en la etapa de la preparatoria el cine fue determinante para mí. Entonces, de alguna manera, había ahí una relación con el cine y en particular el cine de guerra y sobre todo temáticas con la antigüedad. Entonces, como que ubicaba que había algo de eso, ¿no? Además, en la preparatoria... El Señor de los Anillos era algo que me apasionaba mucho, entonces me llegó por ahí vinculado como a esta parte entre histórica, fantástica. Entonces, a través de un amigo me enteré que estaba la carrera aquí. Desafortunadamente, por cuestiones económicas, yo no pude entrar terminando la preparatoria a la universidad, me tuve que meter a trabajar, pero sí tenía claro que quería estudiar la universidad. Y cuando se dio la oportunidad, estaba ahí entre literatura, historia, y al final me decidí por la historia. Una concepción en su momento rara de pensar que había un poco más de seriedad, no sé por qué, en historia que en literatura. Luego me doy cuenta pues que hay una relación y que estamos en las mismas. No es cierto, no es cierto. No, que hay una relación innegable, pero sí, algo que tenía claro era el campo de las humanidades. Eso era algo que sí tenía claro. Entonces, y al final, sí, me decidí completamente por historia y nos aquí. Ok. Ah, ¿Y como en qué año o en qué generación comenzó a estudiar historia más o menos? Yo soy de la generación... corrí el año. No, soy de la generación, si no mal recuerdo, es 2009-2, Ajá. 2013-2, del 2009 al 2013, o 2010-2014, más o menos. Esa es mi generación. La etapa de entrada creo que todos la tenemos clara. La etapa de salida no tanto, entonces esa generación varía, ¿no? El mes y el día de híbrida. entrada se acuerda, pero salida Exacto, quién sabe, ¿no? ¿no? No, en este caso yo sí recuerdo que yo cumplí con todo a tiempo. Luego te vas dando cuenta, ¿no? Como que hay una especie también de presión en donde influye también, pues bueno, cuestiones personales, las situaciones económicas, hay que decirlas, hay que apuntarlas. Pero de pronto también esta presión que a veces nos ponemos cuando somos estudiantes de tengo que terminar a fuerza con todo, tiene su parte positiva que pues te lleva a cumplir adecuadamente con lo que debes de cumplir, pero por otro lado también te puedes redimensionar, ¿no? Esto de... muchas veces no le damos la importancia, por ejemplo, a la salud mental, ¿no? Y cuando puede ser adecuado, mejor poner una pausa, digo, no una pausa prolongada, pero sí una pausa o a un ritmo distinto al de esta presión que podemos traer todos, creo que eso puede ser muy sano también. ¿Sabes qué? Mejor, si tenía pensado salir con todo en esta fecha, ¿por qué no me tomo un semestre más si tengo las condiciones y si hay el apoyo familiar? Y distribuyo mejor la carga, porque si no, muchas veces terminamos en colapsos mentales, ¿no? Y pues no queremos eso tampoco, ¿verdad? Pero sí, volviendo a tu pregunta, 2009-2013 es Ok. la generación. Y durante eso, bueno, pregunto esto porque como nosotros hemos compartido cómo es la experiencia de como historiador, bueno, estudiantes de historia durante este periodo,
Me imagino que durante su generación fue un poquito distinto, ¿no? Y mi pregunta es cómo fue su experiencia como estudiante durante estos años. Eh, no había teléfono, no sé, no, de hecho no es tan distinto, No es siempre tan quiero distinto. decirles eso. Hey, no tiene tanto que salimos. No. Una diferencia que creo que es sustancial aquí en la licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades de la UABC es que a nosotros nos tocó estudiar en la tarde. El horario para mí sí es importante, ¿eh? El que sea vespertina, la dinámica, la vida cotidiana estudiantil, al menos, no sé si entra aquí la parte nostálgica un poco, el recuerdo, pero creo que le daba otro mood a la carrera, un mood distinto, como que caía la tarde y había un asunto también incluso como de relajación. Relajación en el sentido de no tener ya tantos pendientes porque estábamos en la última etapa del día. Entonces como que creo que eso para el tema de reflexionar, debatir, discutir, abrir las lecturas o un poco más el mood si se quiere, no sé, tertuliano un poco, el café en la tarde, etcétera, como que le daba otro sazón. Y yo esa es una diferencia que sí veo con las generaciones actuales, en donde pues la carrera ahora está en la mañana. Todos madrugados y Sí, que lagañosos. digamos, claro, ¿no? A veces, o bien, o tienes esta parte de que llegas y no sé si sigues en un sueño, ¿no? O ya estás en la clase, y más, por ejemplo, que ahora a mí me toca dar clases a las 8 de la mañana, ¿no? Soy testigo de ello. O por otro lado, bueno, pues con toda la energía, ¿no? Si se quiere pensar así. Pero luego es muy complicado porque son también las horas a las que sale todo el mundo a las actividades laborales o escolares en general. Entonces se ha visto otro tipo de complicaciones, por ejemplo, con las materias que son a primera hora, llegadas tarde, en fin, eso es un fenómeno nuevo que estamos viviendo en una ciudad como Tijuana, en donde el tráfico y el aumento de los habitantes pues ha hecho que la ciudad entre en un caos entre las 7 y las 9 de la mañana, ¿no? Más o menos. Ok. Sí, pero eso sí es una diferencia que noto. Ok, sí, y El fue horario. porque el cambio de horario fue porque la cantidad de alumnos disminuyó o solamente cambiaron el horario de las materias. Sí, honestamente no sé exactamente a qué se debió la modificación. Creo que hubo un proceso ahí de homologación en las carreras Oh, para tener un horario, pero no sé exactamente cuál fue el motivo administrativo que llevó a que la carrera bajara. Por otro lado, también pensar en que de alguna manera, y no sé, tendríamos que analizarlo con más datos, pero de pronto puedo observar las edades distintas que te permite un horario vespertino a el horario matutino, ¿no? No sé si ya me estoy haciendo grande, pero yo no sé, pero recuerdo que en la tarde había compañeros de mayor edad o algo relacionado con la edad. Digo, habrá que estudiar esa parte, pero sí es interesante. Ahora yo los veo muy jóvenes a todos, entonces no sé qué está pasando con la carrera, pero sí era algo diferente. ok. Y durante esta época, cuando estaba estudiando, ¿en qué se fue especializando? O más bien, ¿en qué tema les fue interesando durante la carrera para como que ir formando algo para que posteriormente se pudo haber convertido en una tesis o una maestría? Es curioso porque la verdad a mí la historia de la antigüedad siempre me llamó la atención. Creo que ese era uno de los impulsos para estudiar historia. Luego te vas dando cuenta que la realidad supera. Entonces, estudiar la antigüedad occidental pues es un poco más complicado, vamos si se puede, ¿no? Pero en términos regionales hay muchas limitantes. Entonces, vas desde esta perspectiva macro a una reducción hasta llegar a
los procesos más de la localía o de la región. En ese sentido también yo fui bajando, ¿no? Un poco. Y a partir de experiencias investigativas, por ejemplo, en sexto semestre comencé a trabajar como auxiliar del doctor David Piñera. Entonces, a partir de ello me fui involucrando con temas que tienen que ver con historia de la educación superior, que de alguna manera, pues hasta la fecha le encontré el gusto. A mí previamente me llamaba la atención la educación. El ser docente era algo que también contemplaba como una opción para mí. Entonces, como que ahí lo pude unir y fue lo que, de alguna manera, a partir de esas experiencias como auxiliar de investigación, me fueron llevando a hacer una línea de investigación, que es la línea que actualmente trabajo. Especializada en educación. En educación superior, particularmente, ¿no? Y de ahí lo relaciono, lo vinculo con movimientos sociales, en particular con movimientos estudiantiles, pero sí desde este enfoque de la educación superior. Entonces, ahí, que eso es algo muy importante, el tener la oportunidad de involucrarte en proyectos de investigación que están trabajando profesores o investigadores dentro de la universidad. Creo que es fundamental porque además de la propia experiencia investigativa, del día a día, no digamos ya involucrarte en un proceso editorial, cómo se hace un libro, cómo se escribe un artículo, te da muchas herramientas, muchas herramientas. Por ejemplo, yo no realicé tesis de licenciatura, pero cuando entré a la maestría, por haber tenido esa experiencia investigativa previa, de alguna manera eso me ayudó para no entrar en blanco con lo que es un proyecto de investigación. Bueno, ¿cómo estableces un proyecto de investigación? ¿Cómo armas un protocolo? ¿Cómo te adentras? ¿Cómo identificas las fuentes? ¿Cuál va a ser la materia con la que vas a trabajar en ese posgrado? Entonces, de alguna manera, yo les recomiendo que o bien hagan una tesis de licenciatura, que esa experiencia es innegable, o por otro lado, que se involucren en proyectos editoriales, proyectos investigativos. Eso les va a dar un plus. Si los planes van, por ejemplo, para un posgrado, pero no nada más para eso, sino en general, si tienes interés en tú mismo desarrollar un proyecto de gestión cultural, la experiencia investigativa que te va a dar el estar vinculado con un docente, con un investigador, es invaluable, la verdad. Ok. Y bueno, ya hablando sobre ese tipo de proyectos, me llega la siguiente pregunta, es ¿qué fue lo primero que usted hizo después de conseguir su título? Lo primero que hice... En cuestión de trabajo. Sí, claro. Fue formalizar la experiencia como auxiliar de investigación. En aquel momento, cuando yo salgo, se da la oportunidad de involucrarme ya como profesional en proyectos editoriales con el doctor David Piñera, ya como colaborador. Ok, empezó como practicante y luego como colaborador. Sí, empecé como lo que podríamos identificar como becario, ¿no? Ok. En este caso, pero yo empecé como auxiliar de investigación con una beca CONACYT, bueno, que se le llama un apoyo como ayudante de investigación. Es decir, ya de manera formal. Y a partir del egreso, ya con mi título, pues bueno, ya uno tiene un poco más de rigor por la experiencia que ha cursado en la propia carrera, y ya pues pasas a convertirte en colaborador, ¿no? Entonces, a partir de ahí vinieron proyectos editoriales en donde ya no solo era ser auxiliar, sino pues ya a través de pago de honorarios, que es una vía que se puede establecer como profesional de la carrera. También pensar en coautorías, ¿no? Tuve oportunidad de publicar un par de artículos, un par de capítulos de libro, y
digamos eso ya como en la experiencia de también afianzar estas colaboraciones que estábamos teniendo, entonces, pero ya llevándolas a otro nivel, ¿no? Ya como un poco viéndolo como pares, digo, guardando la dimensión que representa el doctor David Piñera para la institución, pero sí en un asunto ya de coautoría, ¿no? Que es importante. Entonces, bueno, como normalmente los estudiantes como que tenemos la idea de que es muy difícil conseguir trabajo, entonces usted puede decir que usted no batalló o no tuvo ningún tipo de problema para conseguir este trabajo ya después de graduarse, ¿no? Sí, podría responder que no, es muy sencillo, no se preocupen. Pero no lo es tanto. Sabemos y hay que ser autocríticos, un poco para eso sirve esta actividad, esta dinámica. Hay que ser autocríticos, sabemos que los escenarios son cada vez más adversos, pero lo que creo es que hay que también saber identificar cuáles son esas herramientas que tú posees en donde están involucradas o involucrados aspectos incluso de tu misma personalidad que te pueden ayudar en un campo laboral. Entonces yo considero que a mí me ayudó el hecho de ser colaborativo, ¿no? Aprender a trabajar en equipo y un interés que surgió de forma genuina por líneas de investigación en donde había una oportunidad en ese momento. Entonces, de alguna manera, pues corrí con suerte, porque no vamos tampoco a plantearlo de otra manera, pero también fue algo que afiancé, es decir, tuve un poco no sé, formalidad, la atención para identificar una oportunidad y a partir de mi desempeño y de mi trabajo, de mi responsabilidad, pues pude afianzar esa vía, ¿no? Que es importante en determinado momento, porque aquí interviene todo, ¿no? La disciplina, la responsabilidad que le pongas, ¿no? Es importante la capacidad intelectual, obviamente lo es, pero si esta no viene acompañada de un elemento de responsabilidad y de formalidad, pues se va a complicar mucho el escenario, seamos realistas. Yo creo que eso sí debemos de tenerlo muy en cuenta ahora que, por ejemplo, en las etapas finales, pues estamos pensando en cómo nos vamos a involucrar, ¿no? En algún ambiente de trabajo. Entonces yo creo que sí hay que ser directos y hay que ser claros que la capacidad intelectual, la capacidad reflexiva, las capacidades a la hora de redactar, de exponer, tienen que venir acompañadas de ese elemento de responsabilidad y pues actitud conciliadora y mucho balance o trabajo, lo que le llamaríamos inteligencia emocional, porque también es un factor que juega, ¿no? Se habla muy poco de ello, pero en el ámbito académico es importante, ¿no? Si no, de pronto vemos muchos procesos de conflicto y de fricción, pues que se pueden trabajar de otra manera, ¿no? Ok, muy bien. Y posteriormente me imagino que usted decidió como que empezar a hacer actividades de docencia, ¿no? Como, ¿cuál es su experiencia como profesor, ¿no? Durante este tiempo. Yo empecé a dar clases en el 2016, aquí en la Facultad de Humanidades. Antes me tocó impartir la materia, mi primera materia fue historiografía de la antigüedad a la ilustración, que de alguna manera recuperaba mi gusto por la antigüedad y eso estaba chido. Y ya después me fui abriendo a muchas otras materias. La verdad es que a mí la docencia me gusta mucho. Puedo decirte que dar clases a mí me agrada, o sea, es algo que vengo con gusto, aunque a veces no lo parezca. No, creo que siempre he expresado mi gusto por la docencia. Y, a ver, creo que se puede hacer una ruta única en docencia, claro que se puede, pero esta parte de trabajar la investigación, de trabajar con proyectos de investigación o en proyectos de investigación,
Te da un plus a la hora de la docencia, indudablemente. El hecho de que tú tengas la experiencia investigativa, que tú hayas revisado documentación, que sepas cómo es el tratamiento, que tengas la experiencia de redactar una tesis, te coloca en una posición en donde al compartir tus experiencias en este proceso dialógico con los alumnos, puedes compartir aspectos o detalles que creo que como estudiante lo percibes. Cuando hay un docente que te comparte a nivel de experiencia o te identifica aspectos que estás viviendo a la hora de la investigación, yo creo que eso se identifica. Yo siempre me pongo en esta situación de que no tiene mucho que deje de ser estudiante. Bueno, actualmente estoy estudiando el doctorado, de alguna manera sigo siendo estudiante. Pero vamos, a nivel de licenciatura, que es donde compartimos más de forma colectiva y demás, al no tener tanto tiempo que egresé, pues de alguna manera empatizo con esto de qué es ser estudiante de licenciatura. Y cuando doy clases en este nivel, pues me gusta tener ese posicionamiento entre, pues claro, soy docente, pero reconozco el qué es el estar sentado ahí y cómo se da esta relación y este proceso de formalización, ¿no? Profesional, de formación profesional más bien. Entonces creo que eso me ha ayudado también para tener, si podemos decirlo así, éxito en esta parte docente que he tenido. Ok. Y bueno, ya para finalizar un poquito sobre este episodio, ¿desde qué le aconsejaría o qué podría decir, ¿no?, a futuros estudiantes o aspirantes de historia, estudiantes de historia? Bueno, creo que hay que saber reconocer o identificar cuáles son los aspectos que te pueden llevar a estudiar una carrera humanística. A ver, si eres alguien tendiente a la introspección, a disfrutar un diálogo, a reconocer las bondades y la satisfacción que tiene leer de forma general, y tienes una simpatía genuina por manifestaciones humanas, ¿no? El arte o la literatura, manifestaciones estéticas, podríamos decir de forma general. Yo creo que el campo de lo humanístico va para ti, ¿no? Y es muy importante reconocer que esto sea satisfactorio para ti, que haya un placer y un goce en ello, porque de otra manera, a la hora de afrontar las problemáticas, pues se vuelve muy tedioso y muy complicado cuando, además de todo, no te gusta lo que estás estudiando, lo que estás practicando, pues es como una doble carga, ¿no? Entonces, no, el mundo es demasiado pesado para yo vivir con doble carga, ¿no? Entonces yo creo que se trata un poco de reconocer estas afinidades que pueden haber de lo que involucra estudiar una carrera como es historia y en general en el campo de las humanidades, ¿no? A ver, no quiere decir que todo va a estar chido y que todo te va a gustar, como en la propia vida, pues no es así. Pero por lo menos dices, pues vale la pena, ¿no? Disfruto esto, me satisface eso, ¿no? Y poco a poco ir teniendo la pericia, la habilidad para identificar campos o áreas que puedan representar una oportunidad para tu desempeño profesional, ¿no? Un poco eso se va viendo a lo largo de la carrera, y también se trata de tú mismo encontrar rutas, ¿no? Porque, a ver, pues administrativamente las universidades, pues es ideal, ¿no? Que te den una ruta más clara de tu desempeño a la hora de egresar. Pero seamos realistas, o sea, de eso todavía sigue siendo una asignatura pendiente. Entonces, de alguna manera también nos corresponde, desafortunadamente,
ir buscando esos nichos, esas oportunidades o esas áreas en donde podemos tener ese desarrollo. Entonces, mi recomendación en general es, si esto es algo que realmente te gusta, encuentras una satisfacción en ello, por acá puede ser, por acá le puedes dar, ¿no? Y eso te va a ayudar a afrontar algunas cosas. Y pues ya podríamos abrir mucho más la discusión de qué carreras son seguras y cuáles no, ¿verdad? Porque también al respecto hay muchos mitos, entonces ya eso sería un poco más debatible, pero sí hay forma, sí hay forma. Y si esto es lo que te gusta, pues adelante. Te esperamos en la licenciatura en Historia de la Facultad. No es un comercial, pero casi suena, casi, ¿no? Sí, nos está patrocinando la Facultad de Humanidad, no sé. Pero eso podría decir. Muy bien, pues muchas gracias, profesor. Gracias a ti por tenerme en tu programa. Igual, gracias por compartir su tiempo. Bueno, yo creo que ha sido todo por este episodio de Historiadores, Historiadores. Nos vemos la siguiente semana.